Hola, mi nombre es Jaciel Ernesto Juárez Anaya, tengo 31 años de edad. Actualmente soy supervisor de ventas en distribuidora Dilaxa y también soy coordinador de zona de la Iglesia Cristiana de Restauración. Tengo 6 grupos a cargo y al mismo tiempo también soy estudiante de la maestría en teología. Tengo una licenciatura también en teología y egresado también de la UNICAES de la carrera de Mercadeo y Negocios Internacionales. Desde pequeño mi pasión siempre fue el fútbol. Juego desde los 6 años de edad, me retiré a los 21, pero en ese lapso de tiempo estuve becado en PESA desde los 11 hasta los 18 años. En PESA conocí muchos países, conocí toda Centroamérica, Estados Unidos, México. Tuve la oportunidad de ir a Argentina también. Estuve en 3 semanas en España, donde conocí Sevilla, estuve en Madrid. Fui a jugar también a Grecia. A los 18 años me regresé hacia mi casa. Estuve en Paz, en la reserva, donde logré un subcampeonato. A la edad de 19 años también debuté en el equipo de Liga Mayor y después de mi paso por Paz estuve en el 11 municipal en ese tiempo, que era el 11 deportivo, pero luego por un llamado de parte del Señor tomé la decisión de salir, de retirarme del fútbol y dedicarme a servirle a Dios y a terminar mis estudios. Bueno, he tenido muchos desafíos, tantos espirituales, materiales, pero quizá el desafío más grande que he tenido, o la prueba más grande que he tenido, ha sido el desafío en la salud, ya que en el año 2021, en el mes de diciembre, me detectaron un tumor maligno en mi pecho. Me hicieron los exámenes, la biopsia, hicieron un TAC, y los resultados arrojaron de que me diagnosticaron neoplasia maligna de células germinales. Eso, si lo hablamos en términos más fáciles, era un cáncer testicular que me detectaron en el mes de enero del año 2022. Pues ese proceso, la verdad, fue bastante difícil, bastante complicado para mí, ya que por toda la vida que yo había tenido, no había tenido ningún problema de salud, ningún problema físico, y no tenía vicios, no fumaba, y de pronto tener esa noticia de que tenía cáncer, un cáncer testicular, para mí realmente fue como un shock, como que todo se me vino encima. No me lo creía. Yo le preguntaba a Dios, ¿y en qué momento? Si yo siempre he sido una persona tranquila, sin vicios, sin problemas, y que ahora tenga ese cáncer, no me lo creía. Y la verdad es que pensaba en ese momento lo peor. Pensaba de que no iba a poder sobrevivir. El cáncer es una enfermedad, le llaman la muerte silenciosa, que poco a poco se va desarrollando, y hasta que realmente ya está bien complicada la situación, se empieza a manifestar en el cuerpo de uno, empieza a dar esos síntomas, a tal punto que cuando uno empieza el tratamiento, en muchas ocasiones el cáncer está tan avanzado pues que al final no se puede hacer absolutamente nada. Pero gracias a Dios yo nací un hogar cristiano, mis principios son cristianos evangélicos y mi confianza siempre estuvo en Dios. Mucha gente a mí me decía de que vas a ver que vas a sanar, te vas a dar cuenta que no vas a tener nada, que solamente es un susto. Y yo sabía que Dios me podía sanar, pero yo entendía en ese momento de que Dios quería hacer algo conmigo, que Dios tenía un plan, un propósito en mi vida. Y mis oraciones durante todo ese tiempo siempre fueron: Señor, ayúdame a entender tu voluntad, ayúdame a entender el propósito por el cual yo estoy pasando esta situación. Ayúdame a entender qué es lo que quieres de mi vida.
Yo hasta ese momento, por cuestiones laborales, yo me había retirado mucho de la iglesia, yo casi no me estaba congregando. De hecho, ya no lo hacía, tenía meses de no ir, había entregado mis privilegios. Pero cuando llegó esa enfermedad a mi vida, era una forma que Dios tenía de decirme: tienes que regresar, tienes que volver. Te vas a dar cuenta que por mucho que tú te hayas alejado de mí, yo no me voy a alejar de ti, yo voy a estar contigo en cada paso de ese proceso para estar bien. Para mí fue muy, muy doloroso, muy complicado, no solo por mí, porque familiarmente un mes anterior mi padre había tenido un preinfarto. Entonces darle la noticia a mi padre de que yo tenía cáncer era bastante complicado. Sin embargo, Dios nos dio la fuerza. Dios nos dio la fuerza para, no solamente en mi caso, sino que en ambas partes, salir adelante, luchar por nuestras vidas, para que nuestras familias estuvieran bien. Bueno, antes de llegar a eso, el proceso fue bastante duro, porque yo recuerdo que cuando yo hablé con mi papá, él se puso mal. Yo lo abracé y le decía: papá, yo necesito a usted, que usted esté bien, que usted esté tranquilo. Y recuerdo de que yo me voy para mi cama, me arrodillé, y en ese momento yo le dije: Señor, gracias por la enfermedad que tengo, gracias a pesar del cáncer, gracias porque sé de que tú vas a utilizar esta enfermedad y este proceso de mi vida para bendecir mi vida, bendecir a mi familia, y también para ser de mucha bendición para otras personas que probablemente estén atravesando situaciones similares o más complicadas, que en algún momento su fe, su ánimo se vengan hacia el suelo, que quieran tirar la toalla, pero que al escuchar estas palabras o lo que tú has hecho en mi vida, pues tú vas a darle ese ánimo, esa fe, esa esperanza nuevamente para seguir luchando por su vida, o para seguir luchando, para salir de proceso, de la prueba que estén atravesando. Yo recuerdo que le dije: Señor, gracias a pesar de todo, lo único que te pido es que tengas misericordia de mí y de mi familia. Y cuando yo recuerdo ese momento, me pongo a pensar de que no era que yo era fuerte o que me sentía valiente, no era por mis propios méritos. Reconozco que si fui agradecido con Dios en ese proceso, es solamente por la misericordia de Él, es solamente por su gracia, solamente porque Él me daba esa fortaleza para seguir adelante. Él me daba esa paz, esa tranquilidad de saber de que todo iba a estar bien. Cuando me hacen los exámenes para darme el ingreso a mis quimioterapias, me hicieron anteriormente un examen testicular para saber si mis testículos estaban bien, porque el cáncer testicular se origina desde que uno está dentro del vientre de su madre. Cuando uno es un feto, me explicaba el doctor que los testículos empiezan a desarrollar en la garganta y poco a poco va bajando. Pero cuando va bajando, va expulsando células, que esas células se deshacen dentro del cuerpo. Pero una de esas células se me quedó a mi pecho. Prácticamente yo nací con mi enfermedad, yo nací con mi tumor, yo nací con mi cáncer. Pero conforme pasan los años, la masa va creciendo. Hasta la edad de 25 a 30 años me explicaba el doctor que el cáncer o el tumor empieza a dar esos síntomas, esos efectos, y se empieza a desarrollar de una forma bastante avanzada. Se desarrolla en dos partes, uno en los testículos. A mí me llamaba la atención porque cuando yo llegué al seguro o al hospital, los doctores me preguntaban: ¿y tener los testículos normales? ¿Tienes estos testículos? Y yo decía: sí los tengo, porque yo había llegado a pasar consulta porque tenía dolor de cuerpo, fiebre, tenía inflamada la garganta. Y cuando a mí me hacen estas preguntas, yo me sentí bastante sorprendido, pues, porque tenían que ver mis testículos con lo que estaba pasando.
Me preguntaron si no se me había inflamado alguno, yo les decía no. Pero ¿por qué me hacen esta pregunta? Porque ese tipo de cáncer se manifiesta en dos lugares. Uno en los testículos, que se empiezan a inflamar uno. Entonces cuando se inflaman, tienen que hacer una operación en los testículos. Gracias a Dios no fue mi caso. A mí me hicieron una ultrasonografía testicular y los resultados fueron excelentes. Mis testículos estaban normales, no tenía ningún quiste, no tenía absolutamente nada. Todo estaba normal. Entonces yo me salvaba de esa operación. Y gracias a Dios a mí el efecto que me dio fue en la garganta. La garganta se me empezó a inflamar. Entonces el doctor me hizo muchos estudios y determinó de que el cáncer lo iba a combatir con quimioterapias y radiaciones. Ese iba a ser todo el tratamiento. Me explicó que el tratamiento iba a ser bastante tedioso, bastante difícil. Realmente es algo que no se le desea a nadie. Sé que algunas personas que estarán viendo este video podrán compartir o expresar lo mismo, que no es fácil, tanto para uno como para nuestras familias. Mi proceso consistía en que los primeros 5 días del mes yo estaba ingresado en el seguro. Me ponían las quimios, el tratamiento lo comenzaba a las 10 de la mañana y lo estaba terminando a la 1 de la madrugada del siguiente día. Me ponían 3 quimios distintas en ese lapso de tiempo. Así estaba los 5 días de la semana. El día sexto yo regresaba a mi casa, pero ahí empezaba realmente el sufrimiento, porque yo no sufría mucho cuando estaba en el hospital recibiendo la quimio. Yo sufría cuando ya llegaba a mi casa, porque empezaba a recibir todos los efectos secundarios. Mis defensas se venían para abajo, tenía dolores de cabeza, estreñimiento o diarrea, y lo que es común, ¿verdad?, las náuseas y los vómitos. Entonces yo pasaba 8 días difíciles, complicados en mi casa, donde yo no quería saber absolutamente nada. Entonces yo al día 8º regresaba al hospital y tenía una quimio de 3 horas, las quimios ambulatorias. Volví a mi casa y al día 15 regresaba nuevamente al hospital para otra quimio ambulatoria de 3 horas. A las 3 horas, cuando terminaba, regresabas a mi casa. Al día 21 yo tenía mis exámenes de sangre. Eran en total 14 exámenes de sangre que a mí me hacían para determinar cómo iban mis indicadores, cómo iba también mi sistema inmunológico, mis defensas. Me hacían esos 14 exámenes de sangre. Al día 27 iba donde el doctor para que él evaluara los resultados para ver cómo iba, si era necesario bajar la dosis o subirla o mantenerla. Ya él tomaba la mejor decisión al día 27. Y ahí se terminaba mi primer ciclo de quimioterapia. Ahí el doctor me daba la orden para que yo volviese a reiniciar mi ciclo nuevamente. Exactamente con la misma dosis, lo mismo que les estaba comentando, eso mismo hacía en mi segundo ciclo. Así pasé el segundo mes, continué mi tercer ciclo. Pero cuando estaba en mi tercer ciclo de quimioterapias, ahí por el tercer día, yo estaba dormido y Dios habló a mi vida a través de un sueño. Yo soñé de que estaba ingresado en el hospital, estaba recibiendo mi quimioterapia, cuando de pronto me iban a cambiar el catéter de mi brazo. Me dijeron que a las 5 de la tarde me lo iban a cambiar, me iban a poner el nuevo. Pues resulta que era a las 5 de la tarde y no llegaba nadie. Hasta que yo llamé al doctor, le grité: doctor, ¿qué pasó con mi catéter? Tengo que seguir con la quimio. Y cuando yo le llamo al doctor, entra a la habitación no sabría decir si era una persona, un hombre o una mujer, pero yo sí miraba que era un ser vestido de blanco y con un resplandeciente, hermoso, y llegó y me preguntó qué te pasaba, qué me sucedía.
Y yo le decía que estaba esperando que me pusiera mi catéter en mi brazo para poder continuar con la quimioterapia. En ese momento él me dijo, quiero ver cómo estás, y me tomó del brazo y me dijo, no, ya no es necesario más quimioterapia, tú estás sano. Y me apretó mi brazo y miraba como de mi vena salía un gusano y salió huyendo. Entonces en ese momento yo desperté y yo dije, yo recibo esa sanidad, yo estoy seguro que Dios ya hizo la obra en mi vida. Y yo me sentí emocionado, yo me sentía feliz, ya quería llegar a mi casa y contarle eso a mi padre. Pues llegué a mi casa, se los conté, pasé nuevamente todo el proceso, hice mis ambulatorias, hice mis exámenes de sangre y en el mes de julio del 2022 llego a mi tercer cita con un doctor y el doctor solamente me dijo, muy bien, Jaciel, te felicito, por primera vez das indicadores normales, tus indicadores están bien, has sido sano del cáncer. Para mí eso fue bastante emocionante. Yo recuerdo que estaba solo en el consultorio porque él me dijo, voy a ir a traer la hoja de tu ingreso porque vas a hacer un ciclo más de aquí. Vas a hacer un ciclo más para terminar de rematar al cáncer y que todo esté bien. Entonces en ese momento yo empecé a escribirle al grupo de la familia por WhatsApp y le pongo indicadores normales, hemoprensiva, cáncer. Y en ese momento pues yo empecé a llorar, ya no me pude contener, me sentía feliz, me sentía la persona en ese momento más feliz del mundo porque había sufrido demasiado. Había momentos en los cuales yo ya no quería continuar. Yo recuerdo que el 31 de enero de ese año, el 2022, a mí me había llegado COVID. O sea, yo tenía cáncer y tenía COVID al mismo tiempo. Y llegó un momento en el que yo vivía con ataque cardíaco. Mis pulsaciones estaban entre 130 a 140. Las pulsaciones y yo estaba viendo tele. O yo estaba acostado y sentía como mi corazón latía. Me tomaba las pulsaciones, estaba a 130. Parecía que estuviese haciendo ejercicio y no, yo estaba acostado tratando de dormir. Llegó un momento en el cual yo ya no podía más. Yo quise tirar la toalla durante todo ese proceso. Ese 31 de enero yo recuerdo que le dije, Señor, yo ya no aguanto más, no tengo fuerza, yo no quiero seguir sufriendo. Por favor, llévame contigo. Y cuando yo le dije esas palabras, yo lo único que quería era cerrar mis ojos y que al abrirlo saber que ya me encontraba con Él. Yo ya no quería seguir sufriendo, sentía que ya no podía más. Pero en medio de ese sufrimiento, en medio de esa debilidad, tanto física como emocional, puedo decirte que Dios ha sido fiel, que Dios fue quien me restauró, que Él era quien me daba esa fuerza necesaria para seguir luchando, para no tirar la toalla, para seguir peleando por mi vida. Y todos esos recuerdos se me vinieron justamente en esos momentos en donde yo ya no me pude contener y me puse a llorar y me sentía la persona más feliz del mundo. Y luego, después de esa noticia, pues el doctor me daba un ciclo más de quimio. Tuve que afrontarla, pero ya la afrontaba con una motivación de que ya era la última, de que era mi último ciclo de quimio, mi último mes de sufrimiento. Sin embargo, era tan difícil que yo ya no quería continuar. A medio tratamiento de ese último mes, yo ya no quería seguir, ya me sentía demasiado débil, no tenía fuerzas para nada. Y ahí es donde mi familia, gracias a Dios, tomó siempre durante el proceso un papel muy importante, porque tanto mis padres como mis hermanos me apoyaron, y no solamente ellos, sino que muchas personas de la iglesia, amigos, compañeros de trabajo que siempre estuvieron pendientes, que siempre estuvieron orando por mí. Yo sentía que había veces que yo ya no tenía fuerza ni para orar, ni para pedirle a Dios, yo pasaba solamente dormido, pero yo salía en mi corazón que yo no lograba orar, pedirle a Dios fortaleza, pero había mucha gente que estaba orando por mí, y sé que todas esas oraciones fueron contestadas, fueron respondidas. Y la voluntad de Dios, por más que yo le pidiese que me llevara con Él,
Sabía que esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ahora estuviese hablando de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Terminé mi proceso de quimioterapias en el mes de julio del 2022. Luego, en enero del 2023, inicio mis ciclos de radiación. Tuve 15 radiaciones en mi pecho, 15 sesiones de radiación. Mucha gente yo escuchaba que hablaba de que les daba náuseas, vómitos, que se sentían débiles después de las radiaciones. Pues yo puedo decir que Dios fue tan fiel conmigo que yo me sentí con total normalidad. No tuve ningún efecto que me afectara, no tuve ningún problema de salud y pues pude completar mis ciclos también de las lesiones con total normalidad. Actualmente ya mis ciclos con el radiólogo terminaron. El día 8 de enero de este año 2025, el doctor me dio el alta definitiva en relación a la radiología. Ya todo se encuentra bien y solamente me he quedado con el oncólogo. Primero me quedé en chequeo cada 3 meses y pues ahora estoy en un chequeo cada 6 meses, en un periodo de 6 meses. Me chequea, me hacen los exámenes de sangre solamente para llevar un control y verificar de que todo se encuentra bien, de que el cáncer no ha regresado, de que los indicadores se encuentran con total normalidad. En ese proceso ahorita me he quedado y es un proceso permanente, va a ser de por vida. De por vida tú vas a estar solamente en chequeo, en evaluación. Gracias a Dios, ahora puedo decirte que llevo una vida con total normalidad. No tengo ningún tratamiento, no estoy tomando pastillas, no me han prohibido absolutamente nada. Puedo decirte que aquí nada ha pasado. Dios ha sido tan fiel, tan bueno, que a pesar de que yo en muchas ocasiones me alejé, pues Él siempre ha estado conmigo. Yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando y están atravesando momentos complicados, están atravesando situaciones difíciles en su vida, que la prueba ha llegado, ya sea económicamente, las puertas se les han cerrado, problemas familiares, problemas en su salud, alguna enfermedad grave, que quizás el diagnóstico es tan complicado que no se puede hacer nada. Pues yo les puedo decirte que Dios obró en mi vida. Y si Dios obró en mi vida, pues también puede obrar en su vida. Dios puede hacer el milagro. El problema de nosotros es que en muchas ocasiones creemos de que nosotros podemos salir adelante por nuestros propios medios. Nos creemos independientes, nos creemos fuertes, nos creemos capaces de salir victoriosos por nosotros mismos. Pero es ahí donde Dios ocupa estas pruebas, es ahí donde Dios ocupa esos desiertos en nuestra vida para que nosotros aprendamos a confiar en Él, que nosotros aprendamos a depender únicamente de Él. Si hay alguien que está atravesando un proceso complicado, que sabe que ya no puede más, que quiere tirar la toalla, que quiere dejar de seguir luchando, pues es momento de confiar únicamente en Dios. Es momento de agarrarse de su mano y decirle: Señor, yo ya no puedo más, ayúdame. Señor, dame una salida. Yo confío, yo creo en ti. Estoy seguro que Dios en ese momento va a empezar a obrar en su vida, va a empezar a abrir puertas de bendición, va a empezar a contestar y a responder esas oraciones que con lágrimas en muchas ocasiones hemos realizado. Dios va a bendecir, Dios va a sanar, Dios va a prosperar. Dios hará todo lo necesario para que esa respuesta sea contestada, para que puedas tener esa paz, esa tranquilidad. Yo creo que lo mejor de nuestros procesos es darnos cuenta que por nuestros propios méritos no podemos hacer absolutamente nada, que no somos nada, no somos nadie. Pero la Biblia nos muestra que con Cristo nosotros somos más que vencedores,
que Él va delante de nosotros peleando nuestras batallas, dándonos la victoria para que nosotros después hablemos de las maravillas que Él hace en nuestras vidas. En medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, nosotros podemos estar tranquilos porque es una oportunidad que nosotros tenemos para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y luego nosotros poder testificar y hablar de las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros.